La palabra de Dios dice que declara lo que tú no ves como si fuese. Si usted no me saca, mamá, me dijo, perdóneme todo lo malo, pero mamita, usted ya no me vuelve a ver más. Dijo, porque acá, donde estoy lejos y de acá no me saca cualquiera. No me atacan en forma personal, sino que remiten contra mí, lo sacan del territorio, lo traen hasta el municipio, la cabecera municipal. De la cabecera municipal lo hacen llegar hasta la Ciudad Blanca. De la Ciudad Blanca pues lo echan directamente para Nariño. En ese día, inmediatamente a esa hora empiezo a rastrear búsquedas y todo por el estilo en compañía de la autoridad tradicional desde aquel resguardo. Fue una búsqueda difícil porque no hubo acompañamiento de ninguna institución, solamente de autoridades y de todo el departamento de Nariño en compañía de los compañeros AWAP. Cuando llegamos allá, pues estábamos todos en riesgo y en peligro, donde pues no encontramos respuesta ninguna. Salimos el día viernes, un viernes salimos en la tarde decepcionados, desilusionados de que no tuvimos respuesta. Volví como madre, sola, sin acompañamiento de autoridad ni de ningún guardia. Y sin el instinto de madre me decía que tenía que ir. Volví, me fui en bus, llegué allá, estuve 3 días. Si sabían que la presión de una madre y de una autoridad estaba tras su hijo. Eso sirvió porque siempre mi hijo me menciona de que él siempre supo que yo estaba en el departamento de Nariño. Llegando a Nariño, ya devolviéndome vuelta con las manos vacías y mi hijo, pues llego al Cauca, donde a la tercera vez ya deciden entregármelo, pero me piden de que me toca ir sola. Decido viajar sola hasta Nariño, donde me hacen devolver 5 horas y me encierran, me dicen de que tengo que estar ahí sin comunicación. Lo hice aproximadamente en ese mes de noviembre, donde me entregan al niño, pues me lo entregan con una serie de recomendaciones, una serie de amenazas, donde me mencionan que no puedo ir a ninguna institución a colocar la denuncia ni ningún tipo de reclamos ni quejas, porque pues ellos van a estar pendientes. Mi hijo sale en horas de la tarde, tipo 3:30 de la tarde. No empieza a llover muy fuerte. No supe realmente dónde estaba. No llegó hasta que oscureció. De ahí pasó varios días que no supe de su paradero. Tuve que esperar las horas indicadas por nuestra ley para poder colocar un denuncio como desaparecido. Se hizo las medidas que me mandan hacer. Recurro a la ley, lo que es fiscalía, porque él es menor de edad. Pues los meses pasaron, hasta llegar al punto de que yo recaí de salud, ya que había venido ya con situaciones de salud. Recurrí a buscar ayuda por otro lado, ya que la parte de la autoridad no me brindó, por decir, la ayuda que yo necesitaba. A los 6 meses de él estar desaparecido, a los 6 meses, fue donde ya la persona, la líder de la que les hablo, me dio una información de dónde podía estar. No fue, por decir, fácil, porque estaba demasiado lejos de nuestro sector. Cuando empecé a hablar con la líder, yo le decía a ella como que yo iba a sacar a mi hijo allá, no más, ya no quiero ver que mi hijo esté más allá, ayúdeme. De esta manera ella me decía, hay que esperar, porque no es así tan fácil y buscar de una inmediatamente respuesta a todo esto. Hace unos años trabajé en un documental sobre el tema de la desaparición forzada en Colombia.
En el proceso investigativo y hablando con los familiares de las víctimas, conocí de cerca a organizaciones de la sociedad civil y a personas valientes quienes a lo largo de las décadas lograron grandes resultados en términos de memoria, justicia y verdad. Esto porque nunca se resignaron y porque siguieron en la búsqueda de sus seres queridos, hasta lo imposible, hasta lo invisible. Algo parecido ocurre hoy en día en los territorios indígenas del departamento del Cauca, donde al no poder contar con la respuesta y el acompañamiento institucional, las mamás de los niños, niñas y adolescentes que desaparecen y por los cuales hay presunción de reclutamiento forzado, emprenden procesos de búsqueda que las exponen a riesgos, enfermedades, problemas económicos, estigmatización, que pueden durar meses o años, pero que surgen desde el corazón, desde el dolor por la ausencia y la falta de información, desde el amor por sus hijos e hijas. Búsquedas que surgen desde el sentir de las madres, quienes están dispuestas a arriesgar su propia vida para encontrarlos y quienes están dispuestas a dirigirse hasta lo imposible para rescatarlos. Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. Que esa persona me llamó y me dijo: señora, consígneme esta plata. Y yo se lo llevo. Hasta cierto lugar, señora, se lo llevo. Me dijo: lo saco hasta cierto lugar, pero yo económicamente no lo tenía todo. Conseguí, ¿cómo se dice?, dinero de hasta donde no tenía para llegar a ese lugar. De ahí me tocó hacer una consignación y confiar que me lo iban a sacar, porque eso no es fácil de confiar en esta vida. Mi nombre pues me lo reservo, soy una madre líder social dentro de los territorios indígenas a nivel de madre buscadora de niños, niñas y adolescentes por medio del conflicto armado. El amor de madre quizás ni siquiera nosotros lo podemos escribir cómo es y cómo se siente, porque es del sentir y ese sentir nos lleva a hacer. Y ese hacer nos lleva a actuar, y el actuar nos lleva hasta entregar nuestra vida por un hijo. Yo le digo a las madres que están pasando por esta situación, a los que quizás de pronto escuchen, lean, vayan, buscan ayuda, busquen a esas personas de confianza. Mientras hay vida hay oportunidad, y mientras los jóvenes asisten en los grupos armados tengan vida hay oportunidad de sacarlos de allá. Y eso lo digo por experiencia y porque le he luchado y la sigo luchando como líder y como mujer. Hablen, que siempre he dicho, si nos van a matar, que nos maten porque hablemos, no porque nos quedemos callados. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Pues hay varias lógicas para mandar los niños a otros lugares, y eso es algo que venía pasando desde la pandemia. Pero la primera razón para mandar los niños de otro lugar que no es su propia comunidad o cercana es que no pueden escapar, quedan desubicados y no tienen la capacidad de huir. Ahora, el municipio de Caldón y el departamento del Cauca hemos dicho que son territorios exportadores de niños para la guerra. Es muy doloroso decirlo, pero la mayoría de los niños no los dejan en territorio como estrategia de guerra, para evitar que las autoridades o las familias los puedan recuperar. Entonces los están trasladando hacia zonas de conflicto bastante distantes. Tenemos conocimiento, por ejemplo, a nivel del Cauca, de que fueron trasladados hacia el Valle, hacia Nariño, Putumayo, Caquetá, ahora Huila, Arauca y el Guaviare. Esas son las zonas donde hay conflicto, inclusive hacia parte del Chocó, por la parte de Buenaventura, hacia el Pacífico chocuano estarían siendo trasladados. Por lo tanto, casi que en todas esas situaciones donde hay confrontaciones se reporta la caída de niños del Cauca o de Caldón. Mi nombre es Fernando Mauricio Imbachi Bolaños, yo soy defensor de familia del Centro Zonal Popayán, de la Regional Cauca de ICBF. Nosotros hemos identificado que el sector de la Panamericana, que conecta no solo el departamento del Cauca con Nariño, con Valle, que es como la ruta principal e internacional, es por donde más se movilizan los niños que terminan siendo reclutados.
Y parte de esa ruta termina en las terminales de transporte de las ciudades principales, que es en donde convergen todos para poderse trasladar a la zona en donde el grupo armado está ejerciendo influencia. Y se han recuperado niños no solo cuando van en tránsito al grupo armado, sino también cuando estando dentro del grupo armado son trasladados a otras áreas de combate, porque los niños del Cauca no solo están en el Cauca. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno que responde a tiempos y espacios específicos. En ese sentido, existe una verdadera geografía de reclutamiento forzado, donde los menores de edad reclutados en algún lugar acaban sirviendo en las filas de estructuras armadas que operan en otros lugares. El departamento del Cauca es el epicentro de reclutamiento forzado a nivel nacional, pero los niños reclutados, y de especial forma los niños indígenas que pertenecen al pueblo Nasa, han sido rescatados o lamentablemente han sido encontrados sin vida en otros departamentos que a nivel nacional presentan focos de conflicto. Es el caso de Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca y norte de Santander. Las vías por las cuales son desplazados los menores de edad no son trochas y caminos improvisados en las montañas, sino son las principales vías de comunicación a nivel nacional, de especial forma la vía panamericana. Esto, por supuesto, implica una vez más la existencia de una cadena de corresponsabilidad, ya que terminales, empresas de transporte, hospedajes y restaurantes constituyen las etapas por las cuales transitan los niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente. De manera general, la geografía de reclutamiento forzado refleja tres tipologías de situaciones. La primera es la voluntad de aislar los menores reclutados de sus territorios y sus entornos comunitarios, con el fin de impedir la huida o el rescate. La segunda es la respuesta a necesidades militares, por lo cual los grupos armados desplazan a los niños reclutados a otras estructuras aliadas que operan en los principales focos de la confrontación armada. La tercera es que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes asume a la vez las características de un verdadero mercado humano, donde los menores, y de especial forma las menores reclutadas, son literalmente vendidas y destinadas a la trata de personas. Es que hay una dinámica que el reclutamiento se ha convertido en un mercado, que los niños realmente tienen precio y que los grupos por el largo del país están comprando niños para llenar sus filas de diferentes lugares del país. Y uno de los centros, digamos tal vez el epicentro de esta problemática es el Cauca. Que en Cauca los niños realmente un pelado normal, 12, 13 años, tiene un precio, mientras que una niña bonita tiene otro precio, mientras que un chico un poco más grande, tal vez muy fuerte, tiene otro precio. Y por eso los niños de Cauca terminan en las manos de todos los grupos colombianos. Es inexplicable que en Arauca el ELN tiene niños caucanos, es que no tiene sentido si no estamos pensando en una lógica de trata. También cuando uno va a la escuela, ¿no? Donde le inculcan muchas cosas, le dan trote, algo que la verdad pues en la escuela cuando yo estuve era algo bastante difícil porque daban trote de día y de noche, ¿no? El trote es, o sea, ejercicios. Hay cursos también que le hacen como el curso de fuerzas especiales, francotirador, explosivista. Cuando llegué ahí me dijeron lo básico de las armas, así, para como defender y eso. Y pues me enseñaron ahí unas cosas, así ya el segundo día me pusieron de guardia, así poniéndome las guardias, y el tercer día ya esta era más mejor ahí. Me fui así yéndome hasta que ellos me llegaron a enseñar a desarmar fusiles y eso. Cogí el tiro de cómo era para desarmar y armarlo otra vez. No era tan complicado eso tampoco.
Un elemento que contribuye a delinear la geografía del reclutamiento forzado y la movilidad de los menores reclutados son las mal llamadas escuelas de formación, o mejor dicho, centros de entrenamiento donde los grupos armados llevan a los niños, niñas y adolescentes reclutados para transcurrir un tiempo antes de entrar de manera definitiva en sus filas. Para el caso de las disidencias de las FARC en el suroccidente colombiano, este periodo inicial puede variar entre 3 días y 3 meses. Prevé una formación política muy superficial, un acercamiento al uso de armas y a la disciplina militar, y alista a los menores para tomar parte en las que se definen como las misiones. Y pues son 3 meses, dependiendo si hay gente para relevo, pues lo sacan y no, le toca quedarse hasta que haya gente de relevo. Entonces por ahí es donde uno mira camaradas que mueren, gente mocha, gente que salen a correr. Bueno, ahí se vive, eso vive de todo. Cuando uno va de misión, pero en zonas como el Catatumbo, que ahorita está complicado, lo que es Nariño, hay una parte del Pacífico que se llama Yurumangui, Raposo y Cambre, que fueron zonas donde yo estuve ayudando a recuperar peleas con los helenos, que la verdad, yo creo que allá fueron las peleas más feas que llegué a tener. Los centros de entrenamiento de los grupos armados, en verdad, no tienen por objetivo ni la formación política ni la formación militar, como demuestra el hecho que a los pocos días los niños reclutados suelen ser destinados a los combates. La principal función de estos centros de entrenamiento es disciplinar, controlar y adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes reclutados. Al constituir la puerta de entrada para la pertenencia a los grupos armados, los centros de entrenamiento prevén algunos momentos rituales, como lo son el cambio del nombre sustituido con un alias o la entrega final del arma, que marcan la transición de los niños desde la vida anterior hasta la vida presente, incluso y sobre todo a nivel identitario. En otras palabras, los centros de entrenamiento no son únicamente un lugar físico, sino que tienen un valor simbólico y una función de rito de paso o rito de iniciación, porque prevén un alejamiento temporáneo de los niños reclutados y un sucesivo retorno bajo un nuevo estatus y un nuevo rol, el de combatientes. Una vez más, esto demuestra que el fenómeno de reclutamiento forzado se mueve tanto en la realidad práctica como en el mundo invisible, en el imaginario colectivo y en las representaciones sociales. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que el reclutamiento forzado golpea de manera diferencial a las geografías y a las categorías poblacionales que por un conjunto de causas históricas y estructurales son más expuestas a la violencia. Empezamos diciendo que las mujeres indígenas del departamento del Cauca nos declaramos en emergencia social, política, cultural y económica. Reconocemos que para las mujeres indígenas la violencia estructural está presente en cada una de las acciones que hacemos como mujeres. Que esta violencia estructural siempre tiene un grupo favorecido y otro vulnerado. Y si nos preguntan dónde estamos las mujeres indígenas, estamos en el grupo vulnerado. ¿Y por qué hablamos de vulneración desde la violencia estructural? Porque ser mujer ya es un reto, pero ser mujer indígena es todo un desafío. Pues uno diría que las niñas son como las más afectadas, puesto que en vista de que ellas llegan allá y empiezan a tener un relacionamiento con una pareja mayor que ellas, eso ya pasa por una situación de violencia sexual. Recuerden que esa niña no está en una posibilidad de dar su decisión a decir tengo mi pareja, me voy a acostar con mi pareja, no, porque es una niña en ese momento. 14, 15, 16, 17 años son niñas todavía, más a veces 13, 12 años. Eso lo tenemos que empezar a pensar y a pensarlo muy fuerte. Las niñas tienen una afectación muy particular, que es que en muchos casos cuando entran en un grupo pertenecen, entre comillas, a un cierto comandante. Y tal comandante tiene el poder de arrendar los servicios de ella a otras personas por pago, de mandarla a hacer trabajos, cocina, limpieza, etc. Vuelve un tipo de esclava en las manos de cierto comandante. Y inclusive algunas niñas nos contaron que la única forma de, llamámoslo, autoprotección nefasta fue realmente tener relaciones muy cercanas con los comandantes, porque si no, las niñas están expuestas a tratos mucho peores.
Y ya pues cuando salí de misión, pues sí hubo también, fue duro, donde salimos en una marcha, con los camaradas fuimos y fuimos a un lugar donde los alemanes asaltaron, y murieron varios camaradas y salimos como 8 nomás salimos de los 25 que íbamos. La guerra es el momento y el espacio en donde se manifiestan las contradicciones, como lo es la misma participación de la infancia en ella. En la guerra, las injusticias, los roles impuestos, las violencias sexuales y basadas en género se normalizan porque la guerra profundiza lo que en realidad ya existe en la sociedad aún en tiempos de paz, cuando ésta se basa en sistemas de poder desiguales y discriminatorios. Las mujeres, las niñas y las adolescentes son por lo tanto quienes sufren de manera diferencial los efectos de la guerra y del reclutamiento forzado, porque en el panorama de la reconfiguración del conflicto armado colombiano no solo participan en combates y en situaciones de riesgo extremo, sino que también enfrentan un sistema extremadamente estricto que las encierra en un papel de subordinación o que las usa para fines económicos. De igual manera, la infancia es otra categoría poblacional que sufre múltiples opresiones. De hecho, el fenómeno de reclutamiento forzado es una de las peores violaciones de los derechos humanos porque vulnera a la niñez en múltiples dimensiones, a corto, mediano y largo plazo, a nivel físico y a nivel psicológico. En ese espacio también teníamos afectación psicológica, pues porque muchas veces hay jóvenes que salen de los conflictos armados que realmente no salen contentos, ¿no? Traen las consecuencias, las afectaciones que sufrieron dentro de esos espacios que realmente muchas veces las comunidades indígenas o muchas veces la familia no ve, sino que realmente piensa que uno regresa bien a los territorios y es algo que no se ve o por lo que no nos hemos preocupado realmente la comunidad hacia la juventud. Le hicieron un daño físico, donde le hicieron un daño psicológico y emocional, ya no es el mismo. Él ya llegó una persona totalmente diferente, con un corazón demasiadamente duro. Entonces habrían cantidad de cosas que tal vez podría decir, pero esto generó mucho daño. Esa es la verdad. No solamente el dolor es para el niño, no solamente para la mamá, para el papá, porque a veces nos creamos una mentalidad muy individualista. Entonces a veces papá y mamá son los que sufren y el resto no. Yo creo que en nuestra comunidad y en los diferentes procesos y desde lo que hemos aprendido es tan importante porque el dolor lo siente el vecino, el dolor lo siente la comunidad de la otra vereda, el resto. Todos nos preocupamos, o sea, un daño, una muerte, un niño reclutado, un niño amenazado, una niña que haya pasado por una situación difícil, el daño es para todos, el daño es tanto para la naturaleza como para la persona, como para mamá, como para papá, hermanos, familiares, comunidad, o sea. Nosotros como indígenas, como nazas, como pueblos originarios que somos, que venimos desde allá del fogón, desde la tulpa, venimos desde allá de los abuelos y mayores y mayoras que nos han enseñado a trabajar la tierra y a cultivarla, nos está afectando porque hoy en día ya la tierra no se está trabajando como se debería trabajar. Los jóvenes, la ideología los está acabando, los está matando. Los jóvenes ya no hacen como ese esfuerzo de practicar el tema cultural dentro de los pueblos organizados como somos nosotros los indígenas. Los pueblos indígenas, y de especial forma el pueblo nasa del departamento del Cauca, encabezan las estadísticas de los niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente a nivel nacional.
Esto no es una coincidencia, sino el resultado de una serie de causas estructurales que hacen que los pueblos originarios sean entre quienes más sufren los efectos de la guerra y del reclutamiento forzado. Y no se trata solo de cifras estadísticas, la dimensión de la afectación es mucho más amplia. Es algo difícil de entender para quienes venimos desde afuera, porque alcanza no solo una dimensión colectiva, sino también cultural e identitaria. En mi caso, aún después de 3 años caminando con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, no lo he podido entender a fondo, y eso es porque no lo he vivido en mi propia piel. Pero al compartir la cotidianidad, he podido comprender mejor la portada de la afectación que denuncian los pueblos, la cual no solo tiene que ver con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, sino que se enmarca en un cuadro más amplio de afectaciones a la vida y al territorio, donde la consecuencia última es el etnocidio en curso de los pueblos originarios del departamento del Cauca. A nosotros como indígenas el reclutamiento nos afecta en todo el sentido. ¿Por qué? Porque nos están acabando como identidad cultural, nos están acabando a nivel ambiental, nos están acabando a nivel social y a nivel de gobernabilidad dentro de los territorios. El tema del reclutamiento nos está afectando a las generaciones que vienen, a las que están y a las que vienen y a las que están por venir. El etnocidio es el resultado de un contexto de violencia sociopolítica que presenta manifestaciones y consecuencias. La presencia de grupos armados y la disputa que llevan a cabo para el control del territorio impide por un lado la gobernabilidad propia de los pueblos originarios, algo que está inscrito en la Constitución de 1991, y por otro lado genera un involucramiento de la población civil en la guerra, incluso la niñez. Al mismo tiempo, el asesinato sistemático de líderes sociales y representantes del movimiento indígena y de especial forma de sabedores y sabedoras ancestrales es una ofensiva directa contra la identidad y el conocimiento de los pueblos. A esto se suma la ocupación y la explotación de los territorios ancestrales para fines bélicos y económicos, y el mismo reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo cual priva a los pueblos indígenas de sus nuevas generaciones y pone en riesgo la pervivencia cultural y la permanencia en los territorios. Junto a los altos índices de violencia física, esto concurre a caracterizar el etnocidio en curso contra los pueblos indígenas del departamento del Cauca. Now some atu sa achpa now kwashluchi pion yonos china masacho yono masacho kaviajame. Bueno, ahí nosotros hemos dado varias lecturas y varios contextos. Uno, porque nosotros como comunidades indígenas, especialmente los Nazas del Cauca, somos una organización muy fuerte, muy bien consolidada a nivel organizativo, político, ideológico, culturalmente. Somos el pueblo Nasa quizás como los más fuertes acá en Colombia inclusive. Entonces lo que han hecho es estos grupos armados es cómo debilitan esa fuerza política y organizativa que tenemos la comunidad indígena Nasa. Ese es un objetivo, ¿sí? De desarticularnos, de debilitarnos política y organizativamente. Entonces están llevándose a nuestros hijos con ese objetivo. Por lado y lado es satanizar, estigmatizar y desarticular nuestra organización. Ese es uno. Entonces, otro es cómo ellos también, a través de instrumentalizar a nuestros hijos, también cómo van ganando espacio en el territorio, ¿sí? Una vez se llevan a nuestros hijos al conflicto armado, estos niños les cambian su pensamiento, les cambian su manera de sentir, y estos niños prácticamente se convierten en enemigos de nuestra organización, y estos mismos niños a veces se convierten en nuestros enemigos o nuestros asesinos. Nosotros como pueblo indígena lo estamos viviendo en carne propia, pero para nosotros que luchamos por un pueblo no es normal. Para nosotros nos están matando a nuestros jóvenes, nos están raptando a nuestros jóvenes. El pueblo Nasa en el norte del Cauca está siendo objeto de un genocidio por parte de las disidencias del Estado Mayor de
de las FARC. El trabajo se ha llevado a cabo de manera muy juiciosa, hicimos una muy buena caracterización de las víctimas, del territorio, de lo que estaba sucediendo allá, para dejar de trabajar esos homicidios contra personas del pueblo Nasa, y también el tema del reclutamiento forzado de menores que sucede en la misma región, y los asesinatos de sabedores ancestrales que lo que hacen es minar la existencia de esa comunidad Nasa. Hicimos un trabajo más colectivo de investigación y de análisis y presentamos ante un juez a través de la unidad especial de investigación, presentamos el caso y se emitieron las siguientes órdenes de captura. Se emitió una orden de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y 13 integrantes más de las disidencias de las FARC. Desde el Nasayihue, que es Shani, Pambañi, que si yo traduzco literalmente sería exterminio, acabar, succionar, y desde ahí se puntualiza el tema del genocidio. Eso tiene unas raíces que se llama o que se denomina desde mi lengua originaria y es Ikpuchsapaka, Sinyatul Yuwe, Ikpuchsa Sinyatul Yuwe. Sinyatul Yuwe es la máxima categorización del asesino. El pasado 10 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra alias Iván Mordisco y otros 13 miembros de las disidencias de las FARC agrupadas en el Estado Mayor Central por hechos relacionados con el genocidio del pueblo Nasa en el departamento del Cauca. Estos hechos, ocurridos desde 2022, de acuerdo a la Fiscalía, incluyen 43 asesinatos y 32 hechos graves, y serían parte de un patrón criminal sistemático que se traduciría en el exterminio del pueblo Nasa. Entre los hechos se registran homicidios de comuneros, asesinatos de sabedores ancestrales, reclutamiento forzado de menores y agresiones directas contra autoridades tradicionales. Cabe mencionar que a nivel jurídico, Colombia ha suscrito la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y luego los Estatutos de la Corte Penal Internacional de 1998, así que mediante la Ley 742 del 2002 se aprobó el Estatuto de Roma. En el Código Penal, la Ley 599 de 2000, artículo 101, define el delito y sus penas. Con respecto a los pueblos indígenas, existen sentencias y decisiones jurídicas importantes. En primer lugar, el auto 004 de 2009, mediante el cual la Corte Constitucional, dando seguimiento a la sentencia T025 de 2004, declaró que el conflicto armado interno había puesto en riesgo de exterminio físico y cultural a numerosos pueblos indígenas de Colombia, entre ellos el pueblo Nasa. La decisión de la Fiscalía de la Nación ha sido resultado de una presión popular constante de las comunidades indígenas y es un hito histórico y un paso necesario para conseguir justicia, verdad y memoria, y por lo tanto es un reconocimiento al pueblo Nasa y a sus mártires. Pero como dicen quienes en carne propia enfrentan esta situación, hay que tener en cuenta que lo que está en juego es mucho más amplio. Por un lado, cuando se trata de pueblos indígenas, la dimensión física y material de las vulneraciones a los derechos humanos solo es una parte, mientras que la afectación cultural y espiritual es un componente fundamental que no puede ser olvidado. En este sentido, es importante referirse a la interpretación amplia de genocidio, la cual toma en cuenta la afectación cultural y por lo tanto más se acerca al concepto de etnocidio. Por otro lado, el genocidio o etnocidio del pueblo Nasa y de los demás pueblos indígenas del Cauca y de Colombia no es algo reciente, sino que viene desde la invasión europea y la sucesiva colonización, y por lo tanto precede la tipificación jurídica de este crimen. En este sentido, el genocidio o etnocidio de los pueblos indígenas es el resultado de la intención histórica de aniquilar o asimilar la diferencia cultural, y esta intención siempre fue la de las élites blancas que durante la colonización, durante la República e incluso en la contemporaneidad han ejercido y siguen ejerciendo el poder en Colombia. Por lo tanto, si bien es cierto que hay unos victimarios directos que asesinan, que amenazan y que reclutan forzosamente a los niños, los responsables últimos del genocidio contra el pueblo Nasa y los demás pueblos étnicos en Colombia se encuentran en el centro, incluso mundial.
Ahí están y ahí operan quienes tienen interés en que exista la guerra en las periferias, quienes tienen interés en que exista una emergencia humanitaria continua que debilite a los procesos sociales y que apague la voz de quienes exigen cambios estructurales, sobre todo cuando esta voz es la de las futuras generaciones. Porque hay mucha influencia en este momento de otras líneas contrarias al movimiento y la misma derecha de este país está agitando todas estas situaciones de desorden. Y eso de que aparezcan estos señores en los territorios reclutando con un propósito, eso tiene un plan más allá atrás. No solamente son estos grupitos que andan por allí bien vestidos de militares con armas de alta calidad, digamos, o alto alcance, tecnología que están utilizando ahora. Eso es porque alguien oscuro los está financiando. Por eso es tan importante nuestras mayoras y nuestros mayores, y que ahora lo vengan asesinando. Están asesinando los saberes ancestrales, o sea, están matando a nuestros espíritus, porque nuestros espíritus están en cada persona espiritual. Pero si matan a esas personas, están matando las raíces del conocimiento que nos ha protegido durante muchos años.